Bien, estimados estudiantes, empezamos con nuestra clase. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, profe. Ali, Alituta, Alituta yachachi. Yupaychani. La semana anterior ya hemos estado hablando lo que es oralidad. En esta noche hablaremos a continuación lo que es el poder colonial, cómo ha ido imponiendo a través de la historia como una cultura hegemónica. Quiero hablando de la cultura occidental, como desde el principio del colonialismo, el europeo eurocéntrico ha sembrado una hegemonía, imponiendo el poder sobre la lengua, imponiendo el poder sobre la escritura. Por eso es importante que nosotros estemos atentos como estudiantes de lengua, cultura, para poder dialogar, para poder despertarnos un poquito sobre los pueblos de América Latina. En la imagen ustedes ven un zapato grandote que aplasta indígenas, a los pueblos. ¿Qué significa? Que el colonialismo ha tratado de imponer con su poder político económico mundial a los pueblos minoritarios, a los pueblos originarios de América Latina. Ahora, aterrizando en nuestro Ecuador, tenemos pueblos y nacionalidades que son de miles y miles de años. No es que así nomás aparecieron. Son pueblos que tienen su propia cultura, que han sobrevivido, pero cuando llegó el colonialismo, ¿qué es lo que ha hecho? Imponer que los pueblos originarios dejen de hablar su lengua, dejen sus costumbres y dejen todo lo que piensan sobre la naturaleza, sobre la cosmovisión, y empiezan a adaptar un nuevo concepto del mundo. Vamos, entonces, a eso le llaman el egocentrismo. Colonialidad del poder. Aquí en video vamos a hablar de Walter Minjolo, que habla sobre el colonialismo, cómo ha impuesto. Cuando yo hablo del imperialismo europeo y norte, que destruyó y hasta ahora continúa haciendo en todo el mundo, nos referimos su imposición, cómo trató a los pueblos originarios a favor de un solo modelo de colonialismo, vida, que es la modernidad. Este fenómeno se le llama epistemicidio. Episteme del griego saber o conocimiento, ¿no es cierto? La epistemología, cuando ustedes ven, ¿qué es la palabra epistemología? Nos referimos sobre el conocimiento, el saber que tiene el hombre. Hablando de las culturas. Cada pueblo, cada cultura tiene su propia epistemología. Colonialidad del poder se refiere a la eliminación de ciertas formas de conocer e interpretar el mundo en favor de un pensamiento hegemónico colonial. Es decir, yo soy europeo y yo soy el egocéntrico. Mi idea vale todo. Idea de ustedes, de los estudiantes de las diferentes nacionalidades, no vale. Eso es el ego cuando impongo mi pensamiento, cuando trato de que todos cojan mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de escribir, ¿no es cierto? A los discriminar. Entonces, el resultado de del colonialismo, es llegar a un mundo estandarizado, falsamente neutro. Eso habla también algunos autores como Sousa de Santos y otros más que rechazan sobre este poder colonial desde el principio, como fueron imponiendo a los pueblos originarios. Les comparto un video para que ustedes vayan a entender un poco, ¿no? Y tratemos de ver, ¿ya? Yo les voy a compartir el video, estemos atentos, por favor.
Tu forma de ver el mundo Viene es realmente recetada por el tuya o- sistema. Dicen que las ideas no pueden morir, pero no es cierto. Llevan muriendo más de 500 años y no es por causas naturales. Europeo y El norteamericano. imperialismo europeo destruyó y destruye innumerables formas de conocimiento y saberes comunitarios, ancestrales y no occidentales, a favor de un sistema mundo llamado modernidad. Este fenómeno se llama epistemicidio y sigue impregnando nuestra forma de entender la realidad. Epistemicidio viene de la palabra griega Significa saber episteme, o conocimiento. Se refiere a la eliminación de ciertas formas de conocer, entender e interpretar el mundo en favor de un pensamiento hegemónico Resultado colonial. es la creación de El un conocimiento estandarizado y falsamente neutro. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el conocimiento. origen y la validez. ¿Quién decide qué es lo que se considera fiable o riguroso? La cultura que se extendió con los imperios europeos basada en el derecho moderno triunfó en el sentido de que se volvió hegemónica, o sea, dominante. Pero no lo hizo convenciendo a nadie, sino imponiéndose mediante los pueblos originarios, física de la imposición de lenguas, costumbres y religiones, y la prohibición de prácticas culturales propias. Para el sociólogo Boaventura de Sousa Santos, esta injusticia del conocimiento impregna a todas las demás injusticias, desde la socioeconómica hasta la sexual o racial. Por ejemplo, en plena crisis siguen destrozando ecosistemas y territorios, en lugar de reconocer y aprender de las distintas relaciones de los pueblos originarios con la naturaleza. La socióloga Silvia Rivera Cusicanqui cuenta que las epistemologías indígenas no son una tradición estancada y estática a confinar en museos de la diversidad, sino que forman parte de la modernidad en su dinámica de interacción conflictiva con los poderes coloniales. Sin embargo, la cultura dominante retrata estos saberes. De hecho, en opinión de Sousa Santos, este es uno de los pilares o monoculturas del pensamiento hegemónico. La monocultura del saber y del rigor desacredita los conocimientos alternativos que no se consideran científicos, como los conocimientos populares, indígenas, campesinos o urbanos. La del tiempo lineal da por hecho que la historia tiene un sentido de progreso y desarrollo, donde el más avanzado va por delante y los países menos desarrollados en lugar de diferentes. La lógica de la clasificación social nos hace creer que las desigualdades, como la existencia de ricos y pobres, son naturales. La de la escala dominante asume que lo global y universal es hegemónico, y lo particular local no cuenta, es invisible y desechable. Cultura del productivismo, la capitalista, descarta cualquier otra lógica productiva y nos hace creer que el capitalismo es el único sistema económico factible. Las bases de pensamiento están tan arraigadas que se disfrazan de neutralidad, como si no hubiera otra forma posible de ver el mundo. La ciencia moderna, por ejemplo, se ha convertido en el único validador del conocimiento, según de Sousa Santos, convirtiéndose en el garante de la objetividad que nos protege de la supuesta subjetividad, de lo irracional, de lo que se cataloga como magia, superstición o simples creencias. Según esta perspectiva, el fin del poder político colonial se sustituyó con la colonialidad del poder. Los estados-nación, nacidos de la independencia de las colonias, heredaron el epistemicidio a través de la asimilación cultural, las políticas de blanqueamiento o el desplazamiento y el desarraigo de los pueblos originarios. La hegemonía cultural se expresa mediante el racismo y la discriminación, el poder concentrado en una élite criolla o mestiza y la percepción de la naturaleza como instrumento del desarrollo. Se proyecta en los medios de comunicación y la reproducimos, a veces inconscientemente, en el lenguaje, las actitudes, valores y símbolos, y de forma muy poderosa en la educación. La alternativa propuesta son una serie de epistemologías que surjan del sur, un sur que no es geográfico sino metafórico. Son los grupos sociales tradicionalmente silenciados por el imperialismo, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, entre otras formas de opresión. Por supuesto que este sur existe también en los países del norte. Es lo que antes se conocía como Cuarto Mundo, los grupos marginados de Europa y Norteamérica. De la misma forma, encontramos un norte global en los países del sur, las élites locales mayoritariamente blancas que se benefician del capitalismo global. El epistemicidio son saberes sepultados, todas esas prácticas que niegan a los grupos oprimidos la condición de sujetos y productores de cultura, conocimiento y ciencia. Sin embargo, en palabras de la filósofa y activista afrobrasileña Sueli Carneiro, si somos capaces de causar ese daño, también somos capaces de remediarlo y de celebrar la diversidad humana. ¿Listo, chicos?
Así que ustedes ya han observado el video que se ha presentado. ¿Qué podemos opinar al respecto? ¿Qué es lo que les quedan a ustedes, chicos? Comenten. Adelante ahora. Yo quiero escuchar. Gladys. Profesor, buenas noches. Disculpe que le moleste. Recién acabo de ingresar porque estaba en el hospital un poco delicada de salud. Que me justifique, por favor. No se preocupen, Gracias. estamos en clases. Adelante, chicos, a ver, alguien que quiera comentar sobre el video que hemos hablado, sobre el colonialismo, cómo ha impuesto. Samir. Gabriel. Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes con Adelante, todos. Gabriel, queremos Sí, claro. Muchas gracias. No, pues el colonialismo, se podría decir yo en varias ocasiones reiterado que está en todo, absolutamente todo. Incluso acá, a pesar de que el objetivo de la universidad es, va por un tema cultural, por un tema de revitalización, a pesar de eso, inclusive yo en varias ocasiones he citado que tenemos gran parte del colonialismo, ¿no? La estructura, y ahí lo que hablaba de la colonialidad del poder es justamente eso, cómo se refleja desde lo estructural, ¿no? En las instituciones, en las universidades, en el diario vivir, ese mecanismo, ese sistema que está tan globalizado y que en muchas ocasiones es parte de nuestra vida, ¿no? Yo alguna vez comentaba y decía desde esta universidad que el objetivo es la revitalización o el compromiso de recuperación de la cultura. Nos basamos o estamos sobre la base de esta estructura, ¿no? Del sistema hegemónico. Por ejemplo, aquí muchas veces hablamos de medicina natural, como una práctica, un conocimiento, un saber. Pero luego comentaba que alguna vez escuchaba que de pronto para hacer alguna justificación, enviar por el correo la ¿cómo se llama? El certificado médico. Entonces, damos valor y seguimos dando valor, por ejemplo, a lo que mencionaba, al conocimiento científico que está por encima de todo. Más o menos en ese aspecto, profe, quería comentar que lastimosamente estamos atados y tan atados a este sistema que se ve duro, pero no imposible, ¿no? Una descolonización, justamente. Muchas gracias, Gabriel. Pues es cierto lo que dice Gabriel. Mira, nosotros mismos, entre los pueblos indígenas, entre haberme dicho. Repito, Quijano, con sus libros, habla que la colonialidad del poder se refiere al sistema de dominio que se construye a partir de un patrón, de una cultura que impuso sobre las culturas americanas, sometidas por los colonizadores europeos. Dos ejes principales. Primero, la clasificación social. Ellos empiezan a distinguir quién es el alto, quién es de sistema clase social baja y los más pobres. Y a los que no saben leer y escribir, lo tratan como analfabetos. Segundo, que ellos trajeron el control, la explotación, ya la producción, ¿sí? Y fueron articuladas alrededor de la relación capitalismo-salario en adelante capital, el mercado mundial, ¿no? Hasta incluso con nuestra gente, con nuestros originarios, con nuestros hermanos esclavizados, ¿no? Vendieron al hombre como animales de trabajo. Así eran considerados. Colonialidad del lenguaje. Según Gabriela Alejandra dice, la colonialidad del lenguaje se refiere a un proceso de racialización de poblaciones colonizadas en tanto agentes comunicativos, es decir, los interlocutores posibles que comienzan con la conquista de América Latina y que continuaría hasta el día de hoy. Los hijos de los conquistadores que se casaron con nuestra gente indígena mezclándose, ellos impusieron a los demás. Ellos se hicieron jefe patrones
Vayan a estudiar la cultura, la historia de los pueblos de América Latina, cómo fueron sometidos, cómo fuimos sometidos. Vero levantó la mano. Le escuchamos, Vero. Sí, profe, es que en una parte usted decía que esto de la colonialidad nos trajo los niveles sociales, es decir, o sea, cuáles son los ricos, los pobres, ¿no? Pero justo yo hoy estaba revisando acerca de los señoríos étnicos en el tiempo de los paleoindios. Ahí también se muestra, o sea, los primeros asentamientos en el Ecuador, no, ahí también se muestra una pirámide donde en orden jerárquico. Entonces ahí muestran, ¿no?, que existía la élite indígena, debajo de ellos existían los artesanos, venían, ¿no?, los artesanos y comerciantes, luego el pueblo en general, y luego dice los sirvientes o llanas. Entonces, ¿estos niveles ya existían o cómo es, profe? A ver, te explico. Más antes nosotros, antes que aparecieran los colonizadores, jamás hubo estos pensamientos. ¿Qué es lo que trajeron los colonizadores? Otro pensamiento. A los indígenas que lo capturaron, que lo hicieron que trabajaran para ellos, les dieron como una clase social media, y entonces le obligaron que ellos esclavizaran a sus hermanos indígenas. Por eso es que existieron estas diversificaciones clase social. También los mismos indígenas esclavizados o que fueron liberados o le llamaban libres, ellos también esclavizaron. Ya ese patrón que sembraron fue de cadena en cadena hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo he visto que mismos pueblos indígenas que quieren aplastar a sus hermanos. El que sabe más quiere aplastar al que no sabe, a la gente campesina. ¿No es así o no? O sea, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en esto del ámbito político, eh, hay indígenas que son bien estudiados, ¿no? Y viajados, y se ha visto que Y se creen después mucho, Ajá, sí, profe. ¿ya? Entonces digo, entre los propios indígenas se tratan de aplastar, entonces, y no debería ser así, ¿no? O sea, deberían ellos, perdón, soy mestiza, deberían ellos dar el ejemplo de cómo se vivía antes, de cómo se trataba a los hermanos, ¿no? Y para Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí en la universidad, nosotros poder ver y aprender, nosotros los mestizos. Pero sí hay estas como contradicciones. así es. Por Gracias, eso, ¿qué profe. es lo que hay que hacer? Reivindicar, descolonizar. Esta universidad trata de que ustedes como profesionales descolonicen el pensamiento indígena, porque aquellos que fueron formados en otras universidades tienen un pensamiento colonialista. Hay universidades coloniales, ¿no?, que imponen a la clase social, hacen ver que los pueblos indígenas no tienen valor. Hasta ahora hay eso. Por eso mismo, entre nosotros debemos guardar el respeto para construir la interculturalidad. Si no, vamos a terminar matándonos unos y otros, esclavizándonos unos y otros, ¿no es cierto? Por eso hay que darse cuenta, aquí estamos estudiando lo que pasó y lo que sigue pasando. En el colonialidad del lenguaje, hasta incluso nos impusieron que dejemos de hablar nuestro idioma, el achuarchicham, el quichua, y aprendamos a hablar como ellos, hasta la vestimenta, ¿verdad? Continuó. La colonialidad del lenguaje es... Profe, yo Adelante. Ah, sí, Aide, perdóname. Adelante, le escucho. solamente para comentar, como estaba mencionando Verónica un poco, yo no creo que sea tanto como
como aplastar o minimizar, sino más bien uno de los efectos que ha tenido este tema de la colonia justamente en los pueblos ha marcado el tema del individualismo. Entonces, o sea, creo que en la política es donde más esto se evidencia, ya que podemos ver que se pelean o se defienden como objetivos propios o de un solo sector, a pesar de que digamos, estas ideas perjudiquen a la mayoría de pueblos, de nacionalidades, pero hay quienes, por ejemplo, están trabajando diciendo que son pues, de pueblos y nacionalidades, pero trabajan una línea quizás no de manera colectiva, que era como que es como uno de los principios más bien de los pueblos y nacionalidades, el ver, digamos, el beneficio de todos, pero que ahora, y eso es, recalco, creo que es lo que la colonia nos ha dejado, el que ahora pensamos más en nosotros mismos, creo que a nivel individual también no sé ahí cómo desde cada uno, sea o no sea indígena, creo de qué manera podemos actuar o participar sin mezclarnos en estos temas. Si es que nosotros queremos ahora, estamos en una universidad, queremos sacar un título, queremos, no sé, para un mejor trabajo, tener una mejor economía, no sé, pero todas esas cosas son como son estos temas de la modernidad mismo, de la colonia, el tener un mejor estatus, el que si es que tienes un carro, una casa, un título mejor, ahí vas a estar mejor. O sea, y creo que a nivel personal, no sé, por el mismo hecho de que estamos estudiando y todos nos damos cuenta como de estas otras ideas que también están. Pero cómo desde nosotros, desde el lugar en donde estamos, podemos también participar y quizás también reconocer no sé, el camino que debemos seguir y no desviarnos, porque creo que eso es lo que ha pasado con la mayoría de nuestros líderes, por ejemplo, de jóvenes peleaban, decían el pueblo, la comunidad, pero ahora cuando ya llegan a quizás a puestos o como líderes mayores, en cambio ahí como que sus ideas están un poco desviadas de lo que fueron al inicio. Entonces, ¿de qué manera ahora estamos preparando a los jóvenes y también para que se vayan metiendo, incursionando en estos caminos, pero que en el trayecto no también no se pierdan? Creo que eso es lo que está pasando en los pueblos y nacionalidades, sobre todo. O sea, no hay quien o hay pocos que están realmente trabajando por la comunidad, que piensen de manera colectiva y no solamente estén por beneficio propio. Muchas gracias, Aide. Así debería ser, que todos trabajemos en colectividad, para la colectividad, en comunidad. Nuestros pueblos originarios siempre trabajaron para la comunidad, nunca el individualismo. Luchaban para la comunidad. Ahora, claro, usted dice es que el pueblo indígena ha llegado al poder y empiezan a buscar siempre personas que quieren llegar para el lucro personal. Y a la costilla de los pueblos indígenas quieren vivir ahí, en el poder. Eso también lo hemos visto, lo notamos claramente, pero no debe ser así. Como estudiantes de lengua cultura, cuando seamos profesionales, promovamos siempre algo comunitario. Recuerden de la chacana, de los 4 saberes, ¿no es cierto? Saber ser, saber convivir, saber conocer, ¿no es cierto? Eso es lo que debemos sembrar siempre nosotros como profesionales. Bueno, sigo adelante. ¿Alguien quiere participar? ¿Tienen hambre? Dice, el problema que plantea la colonialidad del lenguaje es el problema de relación raza-lenguaje, dado que la racialización es inseparable de la de apropiación y reducción eurocéntricos del universo. La relación raza-lengua es practicada dentro de una filosofía ideológica y política egocéntrica, ¿sí? Que incluyen una política lingüística. Por eso es que cuando hablamos de colonialidad del poder, cuando hablamos de colonial del lenguaje, hemos de darnos cuenta que cómo ese sistema político
colonial eurocéntrica ha ido empujando poquito a poquito hasta que también con la lengua, ¿no? Olviden los pueblos indígenas su propia lengua y aprendan lo ajeno. Desde dentro, el enorme aparato epistémico ideológico de la modernidad permite a la imaginación colonial presuponer a los colonizados y colonizados como seres menos que humanos, expresiva y lingüísticamente. Así dice Veronil. Aquí un video también voy a presentar sobre colonialidad de lenguaje. Vamos a ver. De racismo lingüístico a nivel universitario de grado y posgrado. Señor, aquí tiene su bebida. Gracias. Voy a dejar de Está trabajando desde su laptop, ¿verdad? Sí, soy emprendedor digital. Wow, a mí también me gustaría trabajar con mi laptop. Y una tecnicatura de periodismo en TEA, Taller de Escritura Agencia Argentina. En su investigación explora la relación entre lenguaje y poder en situaciones coloniales de larga duración y el rol del lenguaje y el multilingüismo en la promoción de futuros decoloniales. Su reflexión sobre la colonialidad del lenguaje se suma a la teorización de la raza, de la perspectiva modernidad-colonialidad y plantea nuevas preguntas para combatir eficazmente el racismo en diferentes dominios, incluyendo educación, justicia epistémica, espacio público y ciudadanía. Sus ideas sobre la colonialidad del lenguaje y comunicación decolonial han sido publicadas en Universas Humaníticas, ABH, Polifonía y Hipatia, y en volúmenes compilados, entre otros. En la actualidad, Veronil es investigadora visitante del Centro de Estudios Globales y Humanidades de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, donde trabaja una serie de proyectos relacionados a la vida y el legado de la filósofa feminista decolonial María Lugones. Un gusto tenerla aquí. El espacio es tuyo. Gracias, Genoveva, por la introducción. Gracias a todos. Gracias al doctor Aldo Ocampo por la invitación. Tengo que decir que estoy muy emocionada de poder conocerles y agradezco mucho esta invitación a entablar un diálogo transdisciplinario crítico sobre la lengua y la política. A mí me entusiasma mucho este encuentro. La invitación fue un poco a último momento. Esta semana estoy participando en la conferencia de Trema, Mujeres, Traducción y Mercado en Brasil, donde estoy exponiendo sobre el trabajo de la Yuyaycuna María Lugones. Pero en la descripción de este tercer seminario internacional sobre educación lectora y justicia social, enfocado en criticidades latinoamericanas, y en las presentaciones que se hicieron hoy, un poquito con lo que escuché, fui viendo que en realidad somos compas desde hace mucho rato, porque estamos hartos de las mismas cosas, o de cosas similares, desde nuestros campos de intereses, desde nuestros proyectos, y buscamos un cambio común, que tiene que ver con cambiar la naturaleza racista, colonial, patriarcal, en la educación, en la lengua y en nuestras sociedades. Yo soy parte del proyecto decolonial fronterizo, abierto en la frontera que rompe la geografía de la relación, de la razón colonial y nacional y regional. De formación soy filósofa, con especialidad en filosofía política latinoamericana y teoría decolonial. Entonces, les cuento un poquito, la teoría y la praxis decolonial es una perspectiva crítica que entiende que nuestras sociedades continúan siendo estructuralmente coloniales y siguen siendo predicadas en la deshumanización de los pueblos no blancos, en la eliminación de los pueblos no blancos. Eliminación en el sentido de poblaciones convertidas en desechables, y con ellas sus lenguas, sus formas de gobierno, su conocimiento de todo tipo, principalmente conocimientos ecológicos, conocimientos que tienen que ver con la salud, con la manera de relacionarse con la tierra, sus religiones, sus maneras de organizar la vida, sus formas sociales, sus maneras familiares, sus mundos espirituales. Todo es considerado desechable,
¿no? Como bien decía Aldo Campo recién en su presentación, y eco el doctor Luis Tuasa Castro desde el Ecuador. Entonces, en mi investigación es un intento de acercarme a una comprensión filosófica de los aspectos lingüísticos de la colonialidad y la introducción de la idea racista de raza en el siglo XVI. Entonces, en el tiempo que tengo, quiero hacer dos cosas. Primero, quiero definir el campo de los estudios descoloniales en el que trabajo y dar una versión resumida de mi comprensión de la colonialidad del lenguaje, para que tengamos una conversación práctica sobre justicia social y epistémica y lingüística en el Cono Sur, en el tiempo que tengamos para preguntas. Y segundo, quiero compartir mi propia experiencia enseñando sobre racismo lingüístico a nivel universitario de grado y posgrado en los Estados Unidos. Específicamente quiero contarles un poquito sobre un curso de nivel avanzado, último año de licenciatura y primer año de maestría, que dicté en el 2019 en el Departamento de Lengua y Literaturas Romances de la Universidad de Binghamton, donde estaba haciendo en ese momento mi postdoctorado, bueno, también posgrado. En ese curso, el foco era precisamente algunas de las preguntas que nos estamos haciendo hoy, ¿no? Cómo funciona el racismo a través de la lengua, cómo la raza y la lengua se articulan para crear desigualdades sociales, cómo las ideas de lo que la lengua es y las prácticas lingüísticas sostienen y dan forma a exclusión y injusticia social cuando se emplean para construir identidades racializadas. En particular, en el curso prestamos atención a la racialización y a la discriminación lingüística de las diásporas latinoamericanas y caribeñas en los Estados Unidos, pero lo que anticipo, y ya es como casi un instinto, no son situaciones distintas de las que contaban, por ejemplo, los exponentes, la que contaba, por ejemplo, Tuasa Castro en el Ecuador con poblaciones indígenas quechuas. Entonces, paso a la primera parte. Quiero empezar por contextualizar el pensamiento y la crítica descoloniales, y dentro de ellos mi trabajo sobre lengua y comunicación. Posiblemente muchos de ustedes ya sepan mucho de lo que voy a decir, pero para mí es importante marcar la cancha, ¿no? Como decimos en el Cono Sur, porque es parte del ejercicio de hablar y pensar desde mi lugar de enunciación, explicando cómo sé lo que sé, de dónde lo aprendí, de quién lo aprendí, por qué me interesa lo que me interesa, para quién es un problema lo que digo, y a quién llevo en mi voz y a quién llevo en mis pensamientos. Entonces, primeramente, lo descolonial se trata de un corpus de pensamiento latinoamericano original, en tanto se reconoce como un planteamiento crítico desde la experiencia histórica y la realidad latinoamericanas, en un sentido amplio y heterogéneo de lo latinoamericano, y que se propone evidenciar la importancia de esa especificidad histórica en confrontación con la tradición eurocéntrica de un pensamiento universal y deslocalizado y válido para todo tiempo y espacio. En ese sentido, el pensamiento descolonial se entronca con el legado de pensamiento crítico latinoamericano, principalmente con el giro que le habían dado Mariátegui, ¿no? en los años 20, y luego la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido de Freire, y la teología y la filosofía de la liberación en los años 60 y 70. La novedad crítica de la crítica descolonial es su carácter específicamente descolonizador, su orientación y su compromiso hacia y por descolonizar la producción de conocimiento. Esto pone en el centro de la investigación y de la producción decolonial momentos históricos y espacios epistémicos históricamente invisibilizados por la colonialidad, especialmente los legados, experiencias y agencias indígenas, mestizas y afro. De esta manera, la crítica decolonial supera, desde mi punto de vista, el dualismo periferia-centro y oprimido-opresores, ¿no? Ese dualismo, y en cierta medida también siento eurocentrismo, que una puede considerar inconsciente de otros momentos y movimientos críticos latinoamericanos. En segundo lugar, el pensamiento descolonial coloca la raza
en el centro de su argumentación, lo que redimensiona realmente los términos en los que se venía discutiendo el poder y sus relaciones. La idea de colonialidad del poder de Aníbal Quijano introduce la idea de una clasificación social básica y universal de la población mundial en términos de raza. Entonces la construcción de la raza, nos dice Quijano, ¿no? Fue un momento integral de los proyectos imperiales europeos y luego de los proyectos nacionales, ¿no? La invención de la raza es para él, y yo hago con eso fundamental, porque transformó las relaciones de superioridad e inferioridad que hasta ese momento eran relaciones y era efecto de la guerra, o de la dominación, o del poder, ¿no? Relaciones que podemos decir la relación entre vencedores y vencidos. Transformó esas relaciones y las convirtió en relaciones de superioridad e inferioridad en fenómenos naturales, ¿no? En fenómenos biológicos, en fenómenos ahistóricos. Entonces ese es principalmente el concepto de raza de Quijano. Entonces las ideas estas de Quijano de una estructuración racial, que en realidad él no las inventa de la nada, ¿no? Ya están arraigadas en la tradición andina, de Mariátegui, o de un pensador antropólogo como fue José María Arguedas. Bueno, estas ideas aportan un marco de interpretación claro, ¿no? Eso fue lo que hace Aníbal, ¿no? En su idea de un sistema, ¿no? Darnos un marco de interpretación claro, conciso, histórico y multifacético para entender la modernidad a la luz de la experiencia colonial latinoamericana, ¿no? Primero la experiencia colonial latinoamericana, como dice Quijano, y luego la de todo el sur global, y luego podemos decir, la de todo el sistema mundo. Entonces hay una relación inextricable entre la colonialidad del poder y la modernidad, que naturaliza las experiencias de quienes están dentro de este sistema de poder. Eso es lo que plantea Quijano cuando dice que no hay modernidad sin colonialidad, y en realidad que le ha cambiado el significado a la modernidad, ¿no? Entonces ese paso de hablar de modernidad a modernidad, colonialidad, y como ustedes saben, ese tándem está expresado con una barra, abre el terreno para ver realmente, para revelar el reverso de la modernidad, su lado oscuro, como le dice Miñolo, su underside, para que miremos lo colonizado, para que enfoquemos la colonialidad, pero también la ficción de la concepción de lo colonizado, ¿no? Y eso es la modernidad. Entonces la raza es el pivote de esa ficción. Como construcción mental, la raza prescribe: este ser no es humano, lo que piensa este ser no es plenamente humano, la manera de vivir de este ser no es plenamente humana. Y en ese sentido la raza como prescripción es una ficción, pero es una ficción con poder, ¿sí? Y la racialización, ¿sí? Entonces hablamos de raza y de racialización, es ese proceso que emerge con la colonización y que sigue hasta el día de hoy, de hacer esa ficción real, a través de instituciones, a través de leyes, a través de tratamientos, a través de prácticas modernas, que colocan a los colonizados en situaciones y relaciones que los despojan de su humanidad. En mi tiempo, Quijano trae una idea de raza que ve tanto la ficción de la raza como la conciencia colonizada de esa ficción, en tanto que el Quijano, ¿no? Y eso es importante no olvidar, Quijano es mestizo, ¿no? Quijano es del lado oscuro, Quijano es de los colonizados, este es un punto que viene del lado oscuro de la modernidad. Entonces es enfrentarse al pensamiento que lo construye a él como menos que humano, como un ser incapaz de razón, es otra de las características de la agencia intelectual y crítica descoloniales. Y eso le movió el piso a mucha gente, ¿no? Que hasta antes no se sentía realmente interpelada por el análisis del racismo, porque
pensar desde la colonialidad produce realmente una transformación epistémica y ontológica. Es para mí, ¿no? y para los otros intelectuales que son compañeros míos en esta red dispersa, es ver y es sentir el mundo de manera diferente, y también llama a actuar de manera diferente en ese mundo. De manera diferente, no en un sentido, digamos, de relativismo cultural, de cuál puede salir una política de la tolerancia, ¿no? Como es la política liberal, de entender las diferencias, ¿no? Desde una tolerancia. Habitar el mundo y actuar de manera diferente en el mundo en un sentido geopolítico, ¿no? Del cual emerge una política de promulgación y de construcción de lugares de enunciación otros, como dice Cathy Walsh, para producir una fractura realmente espacial del conocimiento hegemónico, producir esta frontera de la que hablaba yo cuando me presentaba, en donde me veo ubicada, ¿no? Cuando yo digo que me veo ubicada en una fractura espacial, en una frontera de la geografía de la razón. Es por eso que el impulso decolonial, para comprender la realidad, están en juego imperativos sociales y emocionales, ¿no? Y no solo racionales. La crítica y la alternativa corren juntas, ¿no? En el pensamiento descolonial, porque la crítica realmente mueve ideas, e inquietudes y energías y emociones que surgen de posiciones geopolíticas y experiencias vividas que están profundamente marcadas por los legados de la colonización. Este sentirse harto, ¿no? este hartazgo, que por ejemplo es la primera reacción que yo tengo cuando enseño mis cursos, ¿no? Encontrarme con gente que realmente está harta de los efectos de la modernidad, colonialidad en sus vidas, primeramente en sus vidas. Y en tercer lugar, entonces, hablando, ¿no? Tratando de enfocar los elementos del pensamiento y de la crítica y de la praxis decolonial, en tercer lugar, y en relación al punto anterior, esta perspectiva se trata realmente de un marco propositivo multifacético. La clasificación realmente racial de la población del mundo como piedra angular de este patrón de poder capitalista mundial que nos describe Quijano, no opera, como sabemos, ¿no? En todos los ámbitos y dimensiones intersubjetivas y materiales de la existencia cotidiana, ya a escala global. En ese sentido, lo que vemos, lo que aprendemos a ver, es que no solamente la gente está racializada, todo está racializado. La gente y sus cuerpos y todo lo que la gente y esos cuerpos hacen, ¿no? Su trabajo en la producción del capital, eso es principalmente lo que destapa Quijano, ¿no? Como el trabajo en la producción del capital está racializado, pero también sus conocimientos, sus valores, sus creencias, sus maneras de vivir, su relación con la naturaleza y la tierra, su arte y sus prácticas artísticas, sus maneras de enseñar, como decía Luis Tuasa Castro, ¿no? Esto de tener o no tener el papelito que dice qué es enseñar, ¿no? Entonces las maneras de enseñar indígenas son racializadas y no pueden entrar en las escuelas, su organización social, su organización familiar, su sexualidad y claro, sus lenguas, ¿no? Y sus modos de expresión. Y todas estas racializaciones están articuladas, ¿no? Así siempre lo planteaba Quijano en sus seminarios, él hacía así, ahora está todo articulado. Eso también es lo multifacético, ¿no? De la colonialidad. A eso, por ejemplo, Rita Segato le llama lo orgánico. Y esto multifacético, esto orgánico de la colonialidad es lo que sirve de base para todas estas reflexiones que se han hecho en los últimos 25 años casi,
sobre la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad del género, la colonialidad de la salud y la alimentación, la colonialidad de la naturaleza, ¿no? Y mi trabajo sobre la colonialidad del lenguaje. Entonces, revelar el lado colonial de algo no significa una forma de abordar un problema, sino más bien una forma de articular un problema que ha sido históricamente y teóricamente suprimido en el proceso por el cual Occidente dominó el mundo política, económica y epistemológicamente, ¿no? Es una manera de articular un problema, por eso decimos que la colonialidad es una perspectiva, no solamente una teoría. Esto implica algo diferente que realmente una disputa sobre la verdad del pasado, porque la crítica colonial no solo cuestiona la misma idea de verdad y de una explicación universalmente válida, sino que la pone patas arriba, no la pone de al revés, abriendo caminos y abriendo horizontes muy distintos, sobre todo, como veníamos diciendo, a lo indígena, a lo mestizo, a lo mulato, a lo afro, y sin duda también al feminismo. A ver, chicos, despierten. Gabriel, Sí, levanta. profe. Quería comentar, sí, quería comentar acerca de la colonialidad del lenguaje, ¿no? Nosotros a iniciar el ciclo empezamos con colonialidad del saber, del poder y del ser, en donde justamente en cierto momento hablábamos de qué tan atroz fue esta práctica occidental, qué tan fuerte y qué tan ofensiva fue al sentido de la humanidad, como bien decía la expositora, se despojó a las comunidades, a las organizaciones indígenas, se despojó de algo tan básico que es la lengua, ¿no? El lenguaje. Nosotros al inicio de este ciclo, en su clase, empezábamos reflexionando sobre la oralidad y comentábamos que entre otros términos o otros significados era el sistema de comunicación ancestral, ¿no? El sistema mínimo de comunicación entre uno mismo, con la naturaleza, con nosotros. Y qué tan fuerte, como comentaba, fue esa práctica occidental al colonizar la lengua de los indígenas, al despojarlos de su tradición oral. Hablábamos en cierto momento que esta tradición oral implica narrativas, implica la memoria individual, colectiva, implica la transmisión de saberes, de conocimientos, es decir, implica toda una, se podría decir, tradición de la gente, ¿no? El conocimiento, el saber se fue perdiendo incluso nos hicieron pensar que era la única lengua de conocimiento, de pronto el método científico, y que las lenguas que nosotros teníamos eran simples dialectos. Entonces, es importante reflexionar sobre qué tan importante es este tema, justamente la colonialidad de la lengua, del lenguaje. Eso, profe. Muchas gracias, Gabriel. La verdad, el mundo indígena es algo holístico. No se habla por separado. Se habla de todo. El hombre está relacionado con la naturaleza. El hombre está relacionado con los seres, con todos. Entonces, no se habla de forma individualizada, se habla algo comunitario. Las transmisiones de conocimientos algunas veces son comunitarias en ritos o a veces son individuales en los padres en la casa a través de los trabajos cotidianos. Se van transmitiendo saberes a sus hijos o en la comunidad. De esto está hablando también Veronelle cuando está comentando que muchos autores, sus colegas, han escrito el doloroso que han vivido los pueblos indígenas al principio del colonialismo.
y que hasta ahora también se vive, ¿no? De alguna manera, como este colonialismo ha quedado impregnado en la mente de todos los pueblos indígenas y que de esto debemos despojarnos, descolonizándonos nosotros mismos, darnos cuenta por qué nuestra forma de pensar no es algo comunitario, como de nuestros abuelos, como de nuestros pueblos originarios, y que siempre lo que tenemos ahora son algo copiado de una estructura colonial, ¿verdad? Entonces, estimados jóvenes, el video es muy largo, pero yo les corté porque quiero que interactúen, porque si no se aburren, quiero que participen. Aparte de Gabriel, ha de haber algún estudiante que quiera aportar con sus ideas cómo ha visto este concepto del poder, del lenguaje y de la escritura. Le escuchamos, adelante. No quiero decir nadie, sino ni forzarles, sino voluntariamente que digan, profe, yo quiero compartir la idea, cómo he visto o cómo vivo dentro de mi comunidad. Tienen libre. Profe, buenas noches. Soy Isabel. Isabel. Bueno, yo soy mestiza y hace en el ciclo anterior, no recuerdo en cuál, si fue en el primero o segundo, pero tocó hacer un trabajo sobre el lenguaje, las lenguas. Lo que a mí me llamaba la atención era por qué se dejó tanto de hablar, o sea, por qué los padres no enseñaron a sus hijos y así más que sea a escondidas, ¿no? Decía yo. Pero cuando me puse a investigar, vi lo atroz que fue. O sea, no solo les prohibieron, o sea, si les encontraban hablando, les castigaban. Entonces yo creo que eso se quedó tan marcado que hay como temor de enseñar la lengua a los hijos, a los nietos. Entonces se fueron perdiendo algunas lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que en la actualidad estamos viviendo un tiempo de tecnología donde hay muchos recursos para aprender y sería bueno de que se recopile toda esa información que se ha perdido o bueno, que está en peligro de extinción y retomar, ¿no? Y enseñar, que vuelvan, como digo, los ancianos a que dejen ese miedo, porque yo sí, según la investigación era que los paraban en la clase y les ponían contra la pared que tenían que topar la lengua contra la pared. O sea, para mí eso era terrible, o sea, fue tan cruel la manera en que querían imponer los colonizadores sus ideas, su idioma, todas sus cosas a los pueblos. Y por eso yo creo que ese miedo se fue transmitiendo de generación a generación y llegaron a extinguirse. Eso, profe. Gracias. Qué lindo, Isabel. Lamentablemente les voy a contar la historia que me contó una abuelita en Zamora Chinchipe. Ya no ha de estar en este mundo, pero habla de 2003, cuando yo estaba en 2003 haciendo misiones por allá. Me encontré con una abuelita que ella tenía casi 80 años y su esposo igual. Nos contaba de la misión franciscana en aquel entonces, cómo a los pueblos indígenas le reclutaban con la finalidad de cristianizar, de evangelizar y de darle nombre, hasta incluso nombre le tuvieron que dar el apellido de los misioneros, porque ellos tenían su propio nombre y le habían quitado ese nombre y le pusieron Pérez, nombre de los misioneros, o de algún mestizo español que venía con los curitas. Ellos apadrinaban a los indígenas con la finalidad de educar. Lo que tú dices, le impusieron, le castigaban porque decía, nos castigaban como éramos niños de 3, 4, 5 años en la misión, orinábamos en el edificio y nos encerraban, no nos daban agua, nos castigaban
Y si nos veían hablar nuestro idioma, nos encerraban, nos pegaban en la mano con un palo. Eso es lo que yo me quedé sorprendido y también me quedó dolorido mi corazón cuando decía, ¿cómo puede ser esto, misioneros, que hayan hecho a mi gente de esa manera? Entonces, no es un cuento, es cosa real que sucedió en aquellos tiempos. Entonces, los colonizadores cuando vinieron en América Latina, en nuestras culturas, encontraron a muchas culturas que no sabían hablar el español, pero ellos a fuerza fueron quitándole tierras, imponiendo su lenguaje, imponiendo la escritura. ¿Y cómo hemos llegado a recuperar? Hoy que nosotros estamos en el año 2024, no estamos esclavizados, nadie nos impone la cultura, nadie nos impone hablar, estamos libres. ¿Y eso por qué? Porque ha habido lucha, lucha de los pueblos indígenas. Vayan a ver la historia de Ecuador, cómo trataban a los pueblos indígenas. Entonces, yo quiero que se despierten esto y que también recuerden a los niños la historia de nuestros pueblos, cómo reivindicaron todo lo que nosotros ahora tenemos, la educación, la escritura, los documentos escritos de muchos saberes de los pueblos indígenas, ahora que ya tenemos documentados. Estamos estudiando esto no con la finalidad de hacer despertar la furia contra el colonialismo, sino que estamos dándonos cuenta de cómo fue tratado nuestra cultura y cómo reivindicar, cómo rescatar todos estos conocimientos que tal vez nosotros no conocemos y que algunos abuelitos ya están perdiendo porque van muriendo. ¿Sí? ¿Alguien alzó la mano? Sí, profe, buenas noches. Adelante, le escuchamos. Con respecto a lo que estaba comentando, quería mencionarles, bueno, yo vivo en Gualaquiza, no sé si se dará en Bomboiza, hay un colegio salesiano. Ujú. Entonces, yo tengo un abuelito que me comentaba, bueno, me contaba la historia de cómo era antiguamente se acomodaban los misioneros las clases. Entonces, uno de estos era de que cuando ellos se ponían a hablar en Shuar, los padres se enojaban, entonces les gritaban y les decían que por favor hablen en español porque ellos pensaban que estaban invocando al diablo. Entonces eso como castigo les encerraban, como estaba mencionando. Y en esta partecita hay un terreno que es la parte del colegio. Actualmente los habitantes de ahí viven, o sea, en constante peleas por el terreno que es. Entonces hay abuelitos que supuestamente dicen que les han donado a la misión salesiana, sin embargo hay otras familias que dicen que no, entonces hay esta pelea contra ellos. Entonces sí, un poco es como que los salesianos vinieron a que las familias se pongan en constantes peleas, porque sí son problemas por aquí, demandas por allá, entonces esa familia, la parte de lo que es la misión salesiana, no viven, o sea, no viven en armonía, como supuestamente decían que más antes los Shuar vivían en armonía, que no pasaban en peleas, que todos eran familia. Entonces, esto es uno de lo que podemos decir que nos vinieron a imponer la colonia. Qué bien, Elizabeth. Mira, nuestra cultura nunca tenía parcializado, nunca había, Sí, vivimos, de hecho, aquí en la comunidad donde yo vivo, la comunidad hay como le mencionan, pero es para todos, no es que tú eres dueño de esto, no hay parte que no es como los títulos de propiedad que son los mestizos comunitarios. tienen, son comunitarios, eso. Así es. Por eso es que esta forma, esta estructura de vivir en una comunidad a veces ha traído, muchas veces, pelea. El colonialismo ha traído la pelea entre pueblos indígenas. Ahora hay gente que están a favor de los salesianos, pero una vez se dijo a los misioneros, yo me acuerdo, que si ya no hay razón de seguir teniendo terrenos dentro de la comunidad indígena, que deben devolver a la comunidad.
y quedarse solamente con un terreno que necesitan, pero ya no pueden apropiarse, sino devolver a la comunidad para que ellos, pues, conscientemente actúen, utilicen la tierra que son de ellos, ¿no es cierto? Entonces, estimados jóvenes, continuamos con lo que es colonialidad del lenguaje y ahorita terminamos con colonialidad de escritura, ¿ya? Colonialidad de la escritura. Como hablamos, mira, este pensamiento europeo, el eurocentrismo, cómo van imponiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vivas también es otro escritor. 2009 habla sobre la colonialidad de la escritura. La historia de la injusticia social en América Latina, así habla. Es una consecuencia de la historia de lucha desigual entre los medios foráneos impuestos y los medios autóctonos, es decir, gente colonizador y las personas originarias que viven. La lucha de esta gente, lo que está diciendo ahí en Bomboiza. Misioneros que han venido a coger las tierras, construir su casa con la finalidad de cristianizar, de educar, y se adueñaron de 500 hectáreas y los indígenas que están defendiendo, devuélvanos esta tierra porque aquí están los huesos de mis huesos, los huesos de mis ancestros. Eso es lo que reclaman, ¿no? Y el poder de la escritura prohibió la oralidad y la imagen. Ahí está. Lo que acabamos de decir, lo que dijo la compañera y lo que dije. La colonialidad prohibió hasta la oralidad. La abuelita de Zamora decía que en los internados las chicas sabíamos cantar en canto shuar. A veces conversaban los mitos y enseguida alguien que venía a escuchar estas invocaciones diabólicas tienen que desaparecerse. Castigo. Y no podían tener por lo menos ni siquiera alguna imagen. Nada. Si hacían alguna figura en las cerámicas, les prohibían, les rompían. ¿No es cierto? La escritura estimuló la exclusión. Ahí está. Este grupo de indígenas no sabe nada de escritura, entonces hay que tratarle excluidos, marginados. Son gente que sirven para la servidumbre. No tienen intelectual. No piensan, no pueden educarse. No pueden llegar a la élite. Así trataron al Ecuador a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no podían llegar al poder ni siquiera como alcalde, ni siquiera como concejal, ni a la asamblea. ¿Por qué? Porque así era la estructura colonial. La escritura que condena y castiga por anticipado las condujo a una desorientación general del espíritu. Mucha gente fue impuesta con dolor, hasta quedaron mudos, pero en sí dolía, en su corazón llevaban esa furia algunas culturas indígenas de Ecuador y la desesperanza de las culturas orales. Por eso el video que vamos a ver aquí sobre el colibrí y la lluvia, nuestros indígenas siempre mantuvieron la oralidad en su memoria, individual o colectiva. Hasta ahora hay abuelitas, abuelitos y sabios que saben los cantos, las poesías, los mitos con las cuales nos hacen recordar de dónde somos, cómo vivieron, a quién invocaban, al diablo o al Dios. Cada uno tenía su propia religión. La escritura alfabética en América no posibilitó un salto cualitativo hacia adelante a las culturas verbales, ni siquiera ayudó, acabó, discriminó. Para los conquistadores y misioneros, los pueblos que no tenían escritura, les llamamos primitivos, incapacitados para la fe y también para el entendimiento. En 1930, aquí, en República
en Ecuador, el gobierno decía a los misioneros, porque los misioneros vinieron aquí, primero aquí en la Amazonía, en el oriente amazónico, también otras, en la Sierra Andina, en la costa. A ellos les dieron como tutores a los pueblos indígenas. Nosotros estábamos bajo la tutoría de los misioneros. Y entonces el convenio que habían hecho en 1930 dice claramente a los misioneros que ustedes se responsabilizan de educar a estos analfabetos. Y si es que tienen posibilidad también de enseñar a escribir. Y dice, por si en caso, si es que tienen alma, a cristianizar. ¿Qué significa eso? Nosotros, los pueblos indígenas, en aquellos años, ni siquiera éramos considerados como ciudadanos, lo que ahora tenemos, derecho. No éramos considerados. Éramos personas para el trabajo, esclavizados. Pero sin embargo, la lucha de nuestros ancestros, de nuestros sabios, estamos aquí. Estamos ahora en un Ecuador pluricultural, multiétnica, donde se reconoce la Constitución, que en Ecuador hay 18 nacionalidades, 14 nacionalidades y 18 pueblos. Hasta ahí hemos llegado. Y también con la lucha de los pueblos, estamos aquí en la Universidad Amauta-Huasi, porque nuestros sabios, nuestros pueblos lucharon y exigieron al gobierno que en la Constitución reconozca. Escuchemos entonces esta reflexión de un canto de colibrí, ¿sí? Ah, no, no, no es este de colibrí, sino que, a ver, yo me equivoqué, espérate, déjame ver, un ratito. La voy a buscar donde está. Esta no es colibrí. Es muy bonito. A mí me gusta reflexionar sobre este video. Vamos a... El sílabo. El sílabo, 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 sílabo. ¿Dónde está? Ya tengo. Ya tengo aquí. A ver, aquí tenemos. A ver, ¿dónde está? A ver, cuando quiero buscar, no encuentro, Dios mío, se me desaparece. ¿Dónde está escuchando?
Ya, lo tengo, aquí está. Está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte. En el pasto agotado se mueren las flores, colibrí no haya néctar para sus pichones. Ven, lluvia, ven, ven. Dime, Pachamama, ¿qué debo hacer? Mis dos pajaritos tienen mucha sed. La diosa responde, vuela hacia el mar. Adiós mis pichones, ya vuelve mamá. Ven, lluvia, ven, ven. Sale una orca del profundo mar, con agua dulce una vasija llenará. Colibrí con el agua vuela hacia su hogar, sin saber que la sigue una nube del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Por fin la mamá llega hasta el nido, donde agonizan sus pichoncitos. No le quedan fuerzas para levantar la vasija de barro que ha traído del mar. Ven, lluvia, ven, ven. Un anciano labriego quiere ayudar, mas le tiembla la mano y derrama el agua. Colibrí agotada, muerta de sed, su cabecita deja caer. Ven, lluvia, ven, ven. En ese instante, la nube del mar, llena de agua, empieza a llorar. En la tierra bebe, se abren las flores, bebe la madre y sus pichones. Ven, lluvia, ven, 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 lluvia, ven, ven. Bien. Entonces, estimados jóvenes, este video de el colibrí y la lluvia hace pensar que los pueblos indígenas están relacionados con el mundo, la naturaleza. Los indígenas siempre consideran a las plantas, a las aves como personas que interactúan. Por eso dice aquí cómo ese colibrí busca ayuda a traer el agua para sus hijos. Y no solamente para sus hijos, sino para las plantas. Con la caída de la lluvia, todos vuelven a fortalecer, se reviven la naturaleza. Este es el pensamiento indígena. Estos cantos, estas memorias colectivas siempre quedaron, ¿no?, dentro de su corazón y que fueron transmitiendo poco a poco a su generación. Entonces, aunque hayan impuesto el colonialismo, el lenguaje, la escritura,
los pueblos indígenas siempre trataron de guardar en su memoria esta frase, ¿no? De que la Pachamama está presente. Algún día vuelve la lluvia. Algún día volveremos a levantar. No. Este tiene un montón de mensaje, el canto y de colibrí y la lluvia. ¿Cierto? Con esto, estimados jóvenes, para que ustedes se den cuenta que nosotros, como pueblos indígenas, debemos siempre despertar el alma, despertar la mente de los niños, de los jóvenes, hacer concientizar a la sociedad, a la comunidad general, de que hay que seguir luchando, hay que seguir reivindicando nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra forma de mirar. Solo así vamos a hacer conocer al mundo de que el pensamiento de los pueblos indígenas también es válido, de que la medicina de los pueblos indígenas es válido, ¿no es cierto? Y eso nos falta mucho que aprender, ¿verdad? Bien, pues entonces, ¿alguien quiere comentar? No se duerman. Yo pechánguete, gracias. Yo minsahrumé. Ahora queda en ustedes. Entonces, parece que no quieren hablar. Yo voy a hablar. Una vez terminado